Hola aprendices, hoy vamos a hallar los puntos en los que una función corta, la gráfica de una función corta a los ejes, en concreto al eje X solo. Nosotros tenemos nuestros ejes cartesianos, este es el eje X, el horizontal, y el vertical es el eje Y. Nos divide el plano completo en 4 cuadrantes, el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Este punto, que es el 0, 0, es el origen de coordenadas de nuestro sistema de representación. Y nosotros queremos saber qué características tienen los puntos que cortan al eje X. ¿Cómo se pueden calcular cuando una función, por ejemplo, imaginaos que tenemos una función de este tipo, una función afín, corta al eje X en concreto, las rectas siempre cortan al eje X solo en un punto. Pero si tenemos una parábola, como las que vimos el otro día, imaginaos esta parábola, puede cortar al eje X en 2 puntos. Pues esto es lo que nosotros vamos a calcular. ¿Cómo saber cuál es este punto? El punto en el que esta función corta al eje X o en el que esta otra, estos 2 puntos. Imaginaos que tenemos esta parábola. ¿Esta parábola corta al eje X en algún punto? No. No tiene ningún punto de corte con el eje X. Sin embargo, una recta, salvo que sea una recta horizontal, esta recta, por ejemplo, que es de una función constante, aquí corta al eje Y en ese punto, pero ¿corta al eje X en algún punto? No, una función constante, una recta horizontal, nunca corta al eje X, porque es paralela. La función constante tiene una gráfica que es paralela al eje X, puede ser por abajo también, pero nunca corta. Entonces vamos a ver todos estos casos. Sobre todo vamos a empezar con el de la recta. ¿Cómo se calculan los puntos de corte con el eje X? Vamos a suponer que sea... bueno, lo primero, ¿qué características tienen todos los puntos que están en el eje X? Vamos a ver un punto, por ejemplo, este, voy a poner este. Vamos a ver este punto, vamos a analizar este punto. Este es un punto del eje X. ¿Cómo sería este punto? ¿Cuánto vale menos 1, menos 2, menos 3, 1, menos 1, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale la parte X de este punto? Pues está a esta distancia del origen, a menos 2 unidades negativas, pues vale menos 2. ¿Y cuánto vale la parte Y de este punto? Miramos el eje así, está justo, este punto da justo en el 0 del eje, de este eje. Por lo tanto es menos 2, 0. Vamos a ver otro punto, por ejemplo, este de aquí. ¿Cuánto vale la parte X del punto? Pues vamos a ver en este eje a cuánta distancia está del 0 de este eje. Este eje tiene el 0 aquí, pues a 1 unidad, 2, 3, 4, está a 5 unidades positivas del 0. ¿Y la parte Y? Lo miramos así de nuevo y vemos que corta justo por el 0, luego es 0. Y si siguiéramos aquí, el menos este, ¿qué punto es? Pues este es el menos 4, 0. Y este, el menos 5, 0. Y así todos. ¿Qué característica cumplen todos los puntos que están sobre el eje X? Pues que todos tienen la parte Y del punto igual a 0. Es decir, en todos ellos, la Y vale 0. Pues estupendo. Eso es una forma de que veamos este punto. Ya sabemos cuál es este punto. Es el punto 3, 0. Pero porque lo tenemos aquí. Pero imaginaos que yo tengo esta ecuación de esta recta, 3x, de una recta cualquiera. Esa función afín.
3x menos 1 igual a 3x menos 1. ¿Cómo sé yo dónde esta recta corta al eje X? Pues tiene que cumplir esto, que la parte Y de sus puntos sea 0. Pues no tendré nada más que resolver este sistema. Que la parte Y del punto sea 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues tengo que hacer esto 0. Luego tendré que resolver esta ecuación. 0 igual a 3x menos 1. 3x menos 1. Porque todos los puntos de esta recta que corten, que será uno solo, que corten al eje X, su parte Y es 0. Despejo. Vamos a poner aquí. 3x es igual, paso el menos 1 positivo hacia acá. ¿Y x cuánto vale? Pues x vale 1/3. Es decir, esta recta, que tengo esta ecuación, me va a cortar al eje X en el punto, o sea, en el punto del eje 1/3. ¿Cuál es ese punto? Hemos dicho, es más pequeño que la unidad, o sea, estará entre 0 y 1, porque además es positivo. Divido en 3 partes y cojo una, luego aquí. Esta recta va a pasar por ahí. Y además va a ser una recta bastante inclinada, porque tiene peros, o sea, va a ser una recta más o menos así. Si quiero hallar, por ejemplo, hallo otro punto, ya tengo este, hallo otro y ya hallo la recta. Si le doy valor 0 a la X, la Y ¿cuánto vale? 3 por 0 menos 1. Y además ya lo sé, va a pasar por el menos 1, porque le dice ahí, pues ya tengo estos dos puntos, esta recta va a ser así. Otra recta, vamos a ver. Vamos a ver dónde corta al eje X. Y igual a menos 5x, esa, por ejemplo. Tiene que cumplir, hemos dicho, que la Y sea 0. Porque todo el punto que estamos buscando es un punto del eje X y todos los puntos del eje X tienen su segunda parte 0. Son todos 0. Pues ponemos aquí 0 y nos queda que 0 es igual a menos 5 por x. Para que dos números den 0 quiere decir que uno de los dos es 0. Como este no es 0, ¿cuánto vale la x? X, 0. Luego el punto va a ser 0, 0. Esta recta nos va a pasar por el origen. Otra recta. Y igual menos 3x más 2. ¿En qué punto corta esta recta al eje X? Pues bueno, hacemos lo que sabemos, que todos los puntos donde corta la recta al eje X tienen que tener su segunda parte 0. Y resolvemos. 0 igual a menos 3x más 2. 3x igual a 2 y x igual a 2 partido 3. Esta recta nos va a cortar al eje X en 2/3, es decir, aquí, por aquí. Ese es el 2/3. Y además sabemos que va a pasar por el eje Y en el punto 2. O sea, por aquí. Luego esta recta va a ser así. Y ahora vamos a ver una función que no sea una recta, pero vamos a hallar los puntos de corte con el eje X también. Una parábola. Una función cuadrática. Y igual a x cuadrado menos 1. ¿Dónde corta esta parábola al eje X? Pues en el punto o los puntos que tengan 0 la Y. Hay que resolver este sistema. Pues si la Y es 0, ponemos aquí 0. 0 igual a x cuadrado menos 1. Y por lo tanto x cuadrado será igual, pasamos el 1 positivo, x cuadrado es igual a 1. ¿Cuánto vale la x? Pues x vale la raíz cuadrada de 1. ¿Y eso cuánto es? X será igual a más 1 y también x será igual a menos 1. Eso es lo que nos quiere decir la solución.
más menos 1. Que la parábola esta va a cortar a nuestro eje X en 2 puntos, en X igual a 1, es decir, aquí, en el 1, 0, 0 de la Y, y en el menos 1, 0, aquí. Va a cortar en esos 2 puntos. Y con esto, pues bueno, yo creo que hemos terminado el ejercicio.